Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Con otros sentidos. Participación ciudadana por una sociedad sin límites. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes del programa Con otros sentidos de DC Radio. Hoy, como todos los martes, estamos al aire para traerles una invitada muy especial. Pero antes quiero saludar a mi compañero de mesa, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín, y buenas tardes a nuestros oyentes. Como dice Agustín, el día de hoy estamos acompañándonos en una emisión más de la radio incluyente de ese radio. Bueno, y como les decía, hoy tenemos una persona muy especial que es conocida en el ámbito distrital y nacional como una gran lideresa. Muy buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a las personas de la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Elizabeth Rivera, como les dije, es una lideresa reconocida a nivel distrital. Entonces, Carlos, es la oportunidad de que entreviste a nuestra invitada del día de hoy. Claro que sí. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Nosotros queremos saber un poco de ti. Cuéntanos de tu vida. Queremos conocerte más. Bueno, pues qué pena un poquito la voz, estoy un poquito agripada. Soy Elizabeth Rivera, como lo dice aquí el compañero Agustín. Vengo de un proceso, vivo en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace ya 30 años y vengo de un proceso realmente desde el año 82 con el tema de discapacidad. Empecé a desarrollar así el proceso así como bastante a nivel distrital desde que llegué a la localidad, desde que se crearon los consejos locales de discapacidad. Todos los consejos. Venía antes del proceso en el año 93 con la creación de la Ley 361 del año 97 con Jairo Klopatowski. Y desde antes había venido haciendo parte así como de pronto como en la Junta de Acción Comunal, como en el colegio de mis hijos, en la asociación de padres, cosas así, y se dio en la localidad de Ciudad Bolívar, que llegamos en el año 86 con un programa de vivienda del cual fui beneficiada, lotes con servicios por la Caja de Vivienda Popular. Y pues ahí se inició como cofundadoras de todo ese sector, se iniciaron bastantes procesos de orden social y nos fuimos involucrando en todos esos espacios con el tema de discapacidad y empezó siendo, llegué a la localidad cambiando de oficio, estaba trabajando como independiente, tenía una microempresa de tejidos a máquina, porque me rehabilité en el Instituto de Adaptación Laboral Ideal y aprendí a tejer y venía con mi microempresa, pero en aras de que me salió la adjudicación del lote con servicios, facilidad para no pagar arriendo y ese tipo de cosas. Pero se dio que en la localidad imposible con mi microempresa, porque allá fue empezar de ceros, y eso se dio con la ¿cómo se llamó eso que se me escapó en este momento? Con el presidente que ya se dio a la apertura económica. Entonces bajaron los precios, yo vendía unos saquitos tejidos muy bonitos, muy elegantes a 13,000 pesos. Y la apertura económica, como entró todo en montonera, mi saco ya no valían más de 5,000 pesos, lo que me costaba el material, porque era con aplicaciones en cuero y esas cosas. Entonces tocó cambiar de oficio y se dio la oportunidad de capacitarme con el SENA en un programa de crecimiento y desarrollo. Se dieron todas las cosas allá, creo que Dios me tenía destinada para llegar allá, porque hice el curso, iba terminando el curso cuando llegué allá,
y era que yo iba a trabajar con bienestar familiar, pero no como empleada directa, contratada directa, pero era con un programa que se llamaba Crecimiento y Desarrollo. A mí me entregaban mensualmente 30 bultos de bienestarina y yo los entregaba cada 15 días a las mamás gestantes y a los niños pequeños. Entonces los pesábamos, los medíamos, les dábamos 1 o 2 kilos, depende de la necesidad de bienestarina, con un frasquito de aceite, con una panela, con una librita de arroz, y se fue gestando, llegando la gente y todo eso. Y luego de ahí seguí con el programa y se creó la Junta de Acción Comunal, y a través de la Junta de Acción Comunal los jardines de bienestar, no directamente con bienestar familiar, sino los que están ahorita, esos son los de la Secretaría de Integración Social. No, se me escapa en este momento. Fueron los jardines ¿de bienestar social? No, ¿Tampoco? con bienestar familiar, pero disculpe, ha pasado tanto tiempo que... Bueno, no importa. En todo caso, se creó la Asociación de Padres, la Asociación de Ideas Infantiles, y esa asociación creó 16 jardines comunitarios. Sabemos también que tienes una fundación, también si quieres cuéntanos un poco de tu fundación. Pero sin antes, qué pena interrumpirles, hoy tenemos también la presencia del compañero Juan Medina de la Subdirección de Fortalecimiento, que es el encargado de comunicaciones. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Agustín, muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias también a la presentadora, nuestra invitada Elizabeth. Bonito conocer tu historia. Y Carlos iba a hacer la pregunta a la que quería hacer introducción, y es: cuéntanos un poco de esa fundación, de esa asociación que llevas a cabo en este tiempo. Es que para ahí va mi cuento. A raíz del jardín comunitario y eso, entonces empezamos a ver niños, mamás con niños especiales. Empezamos a ver familias. Para mí fue muy difícil porque yo venía del barrio Quirigua, y ver allá en esa localidad donde yo llegué, que mi familia se asustó de que yo me fuera para allá, veía tanta pobreza y veía una cultura totalmente diferente de donde yo venía, y vi mucha vulneración de derechos y mucho ese tipo de cosas. Y a raíz de la creación, la fundación de los barrios de esos sectores, se creó la red local de mujeres, la red de mujeres de Ciudad Bolívar, y a partir de ahí entonces se crearon diferentes grupos poblacionales en el cual yo representaba el tema de discapacidad. Y empezó a crearse eso, hice parte de la Junta de Acción Comunal, terminó la Junta de Acción Comunal, vimos que la Junta no cobijaba las necesidades de la comunidad, y los delegados salientes dijimos que íbamos a hacer un medio de comunicación y una organización donde diera cobertura y escuchara realmente las necesidades, pero de la gente del barrio. Y se empezó a trabajar. En tantas reuniones y todo eso salió el nombre de Asolimar, Asociación de Líderes, porque éramos los líderes que salíamos de la Junta de Acción Comunal. En eso me incluí yo, pero yo siempre con el tema de discapacidad y de las mujeres, de los niños, de la infancia. No se dio con los delegados, los exdelegados de la Junta de Acción Comunal, por muchos roces y cosas, no se dio la famosa organización. Pasó un tiempo y entonces dije, bueno, pero si ellos no se unen y no se ponen de acuerdo, entonces no vamos a crear la asociación. Yo ya tenía más contacto con discapacidad, con las mamás y todo eso. Y empecé, y ya tenía contacto a nivel distrital, porque yo era del nivel distrital para lo local. Y integré a algunas personas y todo eso, entonces creamos Asolimar. Sin querer queriendo empezó a llegar más gente con discapacidad. Empezaron a aparecer las mamás, las cuidadoras. En ese tiempo no las llamábamos las cuidadoras. Y luego entonces también hablamos de la falta de comunicaciones. Entonces empezamos en los estatutos a crear los estatutos, las necesidades y eso. Entonces a la Asociación de Líderes en Marcha Asolimar, creación de prestación de servicios. El objetivo principal, prestación de servicios. ¿Quién necesita una información? ¿Quién necesitaba diferentes cosas? Creamos un programa recreativo. Ahí nos conectamos con el LIDERE, que no se llamaba el LIDERE en ese tiempo. Cuando su merced se refiere a en ese tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Sí. Estamos hablando, Asolimar nació en el año 1998.
O sea, 20 años. No, 30 años. Estamos hablando de 30 años. Transcurrieron los 2 años antes de que se crearan las JAL, los consejos locales, pero ya en el año 97 para acá se empezaba a hablar de los consejos locales de discapacidad, empezaron a nacer las redes, bueno, no se llamaban las redes, pero sí la organización de la red de mujeres, porque existía en la localidad, nació la mesa, 20 años. la mesa cultural de Ciudad Bolívar, ese tipo de cosas. Y luego entonces se dijo que no había comunicación. Yo en todo ese proceso de eso sucedió, yo llegué a esa localidad, pues dejé todo, mi situación económica y mi situación era diferente. Yo llegué con mis hijos, casi adolescentes ya, y pues lo que ganaba y todo eso no era como lo suficiente, y entonces también conocía mucho del tema de discapacidad y me rehabilité en Ideal. Entonces yo estaba trabajando en Ideal, como me rehabilité, luego pasé a producción, luego fui por supervisora de Ideal, y en ese proceso que llegué a la localidad yo estaba trabajando como funcionaria en Ideal. Entonces de ahí pues conocí a la gente de la localidad que vivía allá y bueno, ese tipo de cosas. Luego salió la posibilidad de trabajar con Ascopar, que tal vez aquí alguien lo conoce, aquí el compañero Agustín lo conoce porque con él nos conocemos hace mucho tiempo. Llegué a Ascopar hacía una revista, un boletín, y yo llegué allá vendiendo los servicios de la litografía y la publicidad de una revista científica, Sí. Venciendo Barreras. Allá aprendí a hacer esto y ahí nació la idea también de la necesidad de comunicación. Hacer un periódico. Y de hacer un periódico. Y yo todos los días, yo vendía los servicios en Ascopar. Y yo veía cómo se hacía y todo ese tipo de cosas, y a mí me gustaba mucho. Pues nació la idea de hacer un medio de comunicación. Todo se pensó interbarrial. Y todo se fue dando y el periódico se creó. Ya estaba precisamente, quiero mucho a IDEPAC precisamente por eso, porque es que hubo, el programa era Acciones para la Convivencia, entonces ellos estaban trabajando ya con la comunidad. Y Acciones para la Convivencia de IDEPAC fue el que nos colaboró, nos dio la formación, la capacitación, los recursos para los 3 primeros números del periódico El Relator, que era otro programa de la asociación Asolimar. Entonces Asolimar tenía prestación de servicios, empezamos con recreación, con el IDR, luego empezamos con el tema del periódico, luego empezaron a llegar las organizaciones a través de la red y todo eso, y empezamos a hacer cultura, a trabajar la parte de dibujo y ese tipo de cosas con los chicos con discapacidad y con los niños del jardín. Mi hija ya tenía 14 años, iba terminando su bachillerato y ella era mi madre auxiliar en el jardín comunitario. Es decir, que el periódico El Relator, ¿cuánto tiempo lleva? El periódico El Relator nació en el año 2000. 2000. En el año 2000. Asolimar, legalmente constituida, nació en el año 98, pero se constituyó legalmente en el año 2000, y a partir de ahí entonces con el periódico, con el programa, y eso es lo que hemos venido haciendo. Luego hice parte del Consejo Local de Cultura, de Discapacidad primero. Fui promotora, conocemos también, deben conocer ustedes a Nelson Julián, a Yamile León, a Héctor Henry Henao. Y con ellos fuimos promotores en la mayoría de las localidades, motivando a la gente para crear los consejos locales de discapacidad. Hicimos parte en un espacio como este en Las JAL, para ayudar a crear los estatutos y a crear el acuerdo local con el tema de discapacidad. En todo ese proceso hemos venido con la red de mujeres, con el tema de comunicaciones, desde todo ese tiempo venimos, con la organización, el trabajo de cultura, de artes plásticas, de danza. Asolimar alcanzó a tener artes plásticas, danza, teatro, galletería y nuestro medio de comunicación. Ya en el 2007 pues empezaron a crearse las políticas públicas. Hasta antes del 2007, como organización social, nosotros podíamos lograr para hacer un paseo que Coca-Cola nos diera los refrigerios, que Comapaz nos diera todo gratis, hasta el Seguro Social nos prestaba, la policía nos prestaba el bus
para ir a pasear con ellos. El líder hacía un campamento 2 veces al año, en el cual la Solimar ya estaba ahí, mejor dicho, era el primero de convocar en la localidad para el tema de discapacidad. Con las políticas públicas de discapacidad, que de la cual hicimos parte también, pues cambiaron las cosas, porque ya la organización social no podía gestionar directamente, sino que la institución se hizo cargo de todo lo que hacía la organización social, lo tomó la institución. Pero pues ahí venimos trabajando, ya no igual que antes. Y de un tiempo para acá, pues recursos, ha habido apoyos muy importantes, con programas y los proyectos y ese tipo de cosas. Pero pues esa es un poquito la historia de Asolimar, y no hablo más para dejar hablar a Agustín. No, es que yo quería pues como hacer una pregunta precisamente a raíz de lo que acabas de decir. Fuiste parte o somos parte de la política pública de discapacidad, el 470. Entonces, ¿cree usted que esa política pública benefició a las personas con discapacidad? ¿Y qué piensa con respecto a la reformulación que se está haciendo en este momento? Primero, la política pública recogió muchos temas importantes de la Ley 361. Sí, ha beneficiado, no podemos decir que no, pero se quedaron muchas cosas en el papel. Hay muchas cosas que no se pudieron lograr, no se pudo lograr. Sobre todo pienso yo, porque es que esa política pública, como la misma Ley 361, se necesitaba que se le diera una capacitación, una formación a la comunidad. No era solamente, a mí me acuerdo que a mí me entregaron 100 políticas públicas de discapacidad. Y al principio entonces yo al que veía le entregaba la política pública, hasta que empecé a darme cuenta, eso no era así. Porque hacíamos reuniones y las charlas, tuve la oportunidad de trabajar con IDEPAG en el año 2009, con la gerencia de Mujer y Género, con el tema de discapacidad. Y ahí nos dimos cuenta de que, y a través de los consejos locales, de que los consejeros llegaban. Yo hice parte durante 4 periodos del consejo, hasta el 2010, como consejera. Y nos dábamos cuenta que tanto la comunidad como algunos de los consejeros no conocían la política pública. Entonces la reflexión fue esa, no hubo esa formación en el tema de política pública, en el tema de los derechos de la población con discapacidad, especialmente que se le hubiera enseñado a las mamás, a las cuidadoras, para que pudiesen exigir los derechos de sus hijos. Entonces hay muchas cosas que se quedaron ahí. La reformulación es muy importante, he hecho parte en algunas actividades con el tema de la reformulación, pero en este momento sí es importante la reformulación, pero si se deja ahí dentro del escritorio, si la dejamos ahí en la vitrina, no estamos haciendo nada. Eso hay que, para entregarle la política, la reformulación de la política a la persona, primero hay que darle una formación, primero hay que estudiar, y hay que estudiar sobre el libro, porque así nos enseñaron con la cartilla Charry. Entonces así tiene que ser la política, y todo este tipo de políticas, y no es solamente la discapacidad, es transversal. Yo he hecho parte de la creación de la política de juventud, de la ley del deporte, de la política de mujer y género, de todos esos espacios donde está inmersa nuestra población. Y nos damos cuenta de que no hay una verdadera inclusión, y considero que es debido a eso. Entonces sí se debe. Y lo otro, pues lo más importante de todo, ¿no? La voluntad política, porque si nuestros gobernantes no nos ven, y perdón que lo diga de esta manera, no nos ven como ciudadanos, como seres humanos útiles, sino como los que le falta una pierna, entonces le falta medio cerebro. No ve, no tiene cerebro, y cosas así. No, hay que empezar a mirar, primeramente, que somos seres humanos. Segundo, que somos ciudadanos, porque es que el Estado sí nos ve como ciudadanos. Si yo no pago los servicios, me los cortan. Si yo no tengo con qué comprar la casa, no tengo casa. Si no tengo con qué pagar el arriendo, me toca dormir en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, tiene que el Estado
ver a la población con discapacidad, que somos bastantes. En mi localidad hay alrededor de 15.000 habitantes con discapacidad y hay un programa de ayudas técnicas para 300 o 400 personas, un bono para 400 personas, que son programas asistencialistas. Y yo he visto en la página de Facebook que ustedes tienen de Asolimar un trabajo que vienen haciendo con la Mesa Distrital de Comunicación Alternativa. Estábamos hablando de la política pública de discapacidad, como nos estaba hablando nuestro compañero Agustín, y es el tema de comunicación. Debe haber algún hueco, algún sesgo, ¿cierto?, en ese tema de comunicación para que esas políticas públicas se apliquen de la mejor manera. ¿Cómo viene siendo ese trabajo en la Mesa de Comunicación Alternativa? Bueno, sí. En el tema de comunicaciones también nos motivó muchísimo porque existía ya por el año 2000 algo, 2004, con los compañeros Yamile, León, Nelson, Julián, se creó la Mesa Distrital de Discapacidad y Comunicaciones. Nos reuníamos aquí en Cultura. A partir de ahí venimos y hemos hecho trabajo importante con el tema. Desde ese tiempo he hecho parte de la Mesa Local de Comunicaciones. No se llamaba Mesa Local de Comunicaciones en esa época, pero desde ese tiempo hemos trabajado con el tema. En este momento somos en Ciudad Bolívar 16 medios de comunicación estables en nuestra mesa. Se llamaba antes, la estábamos llamando la Mesa de Comunicaciones de Ciudad Bolívar, sí, pero éramos los medios de comunicación y nos reunimos todos los martes, tenemos un espacio en la Casa de la Cultura, el cual somos responsables directos de la creación y del diseño de la casa. En todos esos espacios, entonces tenemos ahí nuestro espacio, pero desde hace ya 2 años, también hicimos parte de la Mesa Distrital de Comunicaciones con el tema de discapacidad. Y de hace 2 años para acá que se creó a través de la Política Pública Distrital de Comunicaciones, el Acuerdo 192 y los decretos 149, 150, se creó la Mesa Local de Comunicaciones que hace parte de la alcaldía local. Acompañamos al alcalde local en ese espacio. Hemos dado bastante y nos hemos venido fortaleciendo. Tengo que decir que a nivel distrital Ciudad Bolívar es vista como ejemplo porque nos hemos mantenido, nos hemos fortalecido. Y eso nos ha ayudado muchísimo porque tenemos ahorita el apoyo de nuestro alcalde local, Rey Manegas, de la jefe de prensa, o sea, la Mesa Local de Comunicaciones de Ciudad Bolívar es reconocida. El periódico El Relator, tengo que decir también que no todas las veces ha salido muy cumplido. Nuestro medio es bimensual, pero ha habido veces que no ha salido, ha habido veces que toca estirarlo los 2 meses a 3 o 4, bueno, hacemos maromas porque es que a veces no hay los recursos. ¿Nos podrías contar un poco la temática del periódico? Sí, señor. El periódico, por la temática mía y de la organización, pues obviamente va dirigido a la población con discapacidad en la mayoría, pero también, digamos, en un 60% al tema de discapacidad, pero también a todos los temas que tienen que ver con la localidad, en la parte de estructura, de programas de cultura, de bienestar social, ese tipo de cosas. Acercamos también a la zona rural. Estamos aquí, por ejemplo, traje este número, aquí hicimos unas crónicas, unas entrevistas en la zona rural de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Pasquilla, con el tema de educación y la inclusión de discapacidad, donde vemos que la inclusión no es muy amplia por la zona geográfica, por muchas condiciones. Lamentablemente hay que aceptar que en Ciudad Bolívar la escolaridad de la población con discapacidad no es mucha. Y el periódico El Relator que nos comentas que es una publicación bimensual, como bimensual, nos sí, diciendo, hablemosle y contémosle a la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar dónde lo pueden encontrar para que estén más informados de qué está pasando en la escena de la localidad. Bueno, la sede de Asolimar y obviamente el periódico está en el barrio de Arborizadora Baja, que es donde tenemos nuestro lugar de habitación, que fue la adjudicación de lote con servicios que ya construimos casa. En el barrio Arborizadora Baja, estamos detrás del CADE de Candelaria. Perfecto. Esa es la transversal 33 con calle 59C, pero es más fácil pues nuestro correo. El correo es elrelator06
www.elrelator06@yahoo.es. Nuestra página www.elrelator06.org. E igualmente en Twitter los pueden seguir por el También, Relator 06. también por el Relator 06. Estás bien informado, eso me da mucho gusto, que sí nos conocen. Y cuando nos Por salimos supuesto. seguido, entonces nos están diciendo. Y me da mucho gusto eso porque cuando sale, ¡ay! El relator. Y pues nos llaman mucho a que publiquemos y todo, pero nadie nos ofrece plática. Exacto. ¿Cómo se financia ese periódico? Porque, como acabas de decir, pues las ediciones a veces no pueden ser bimensuales por diferentes Sí. razones. Entonces, y además para que invite a nuestros oyentes a que participen de estas sesiones que tiene el relator. Sí, claro que sí. Bueno, el periódico, como decía, inició con apoyo de Acciones para la Convivencia y hemos venido participando como organización y como medio a nivel local y distrital con la convocatoria de proyectos, que los estímulos, ese tipo de cosas hemos hecho programas. Y de hace 4 años para acá, como Mesa Local de Comunicaciones, nosotros hemos desarrollado una propuesta desde los encuentros ciudadanos. Entonces tenemos unos recursos que vienen cada año. Dejamos, por ejemplo, en la administración anterior quedaron 800 millones de pesos para comunicaciones, entonces se dividió de a 200 para cada año, para nuestros medios de comunicación. Pero lamentablemente en este último año ese recurso lo repartieron entre 50 organizaciones sociales y nos dieron solamente cupo de 10 medios de comunicación y ahí vamos. Bueno, pues mire que es muy interesante, compañeros de la mesa y amigos oyentes y Elizabeth. Realmente es interesante estas lideresas que están trabajando por la comunidad. El tiempo es demasiado corto. Le recuerdo a los oyentes que tenemos nuestro correo electrónico conotrosentidos@gmail.com. A los compañeros de la mesa y a Elizabeth, muchísimas gracias, lo mismo que a Osvaldo, nuestro control, que ya nos está haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Los esperamos dentro de 8 días con otro programa muy diferente, con otros sentidos de esa radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Con otros sentidos. Participa